Un saludo a toda la comunidad de Entendiendo Materiales. Espero que estén disfrutando de un buen verano, un pequeño momento de desconexión para volver con todas las pilas puestas para prepararnos para la recta final de nuestro examen de materiales odontológicos en octubre. El día de hoy quiero traer para ustedes un reto de desafío final de repaso. En nuestro primer ciclo de clases de Entendiendo Materiales, nuestros estudiantes se sometieron al final de todo el ciclo a un examen de repaso que iremos subiendo en distintos vídeos para darles la oportunidad a que todos puedan medir sus conocimientos de materiales odontológicos en temas generales. Así que sin más preámbulo, los dejo con la primera parte de nuestro desafío de repaso final. Comenzamos. Pregunta número 1. Bueno, aquí otra vez el mensajito que les había dejado, el conteo. Pregunta número 1. La tensión y la deformación. Una de las cosas que quise recalcar o hacer cuando estaba haciendo el examen, no sé si han tenido la oportunidad algunos de ver un poco técnicas tipo test, ¿ok? Creo que casi todos sí. A quienes no, pues que sepan que hay muchos videos en YouTube que tienen que ver con el manejo de estas técnicas tipo test. Las voy a ir desarrollando un poquito para que tengamos acceso, para que un poquito puedan manejar, que hay preguntas con muchas de esas técnicas para que puedan ser más rápido de contestarlas independientemente de que tengan, evidentemente tienen que tener una base, pero de que tengan el conocimiento exacto de la pregunta, ¿ok? Entonces, en cuanto a atención y información, tema 1, propiedades, tiene que ver con propiedades mecánicas de materiales dentales. La respuesta correcta es la opción B, quiere decir que están relacionadas. Si bien es cierto, pues aquí hay sus conchitas de mango, pero en la página aquí nos vamos a ir a lo que es un gráfico tensión-deformación que vamos a estar viendo en la siguiente pantalla. Y en la página, toda la bibliografía que se haya utilizado en cuanto a las páginas, recuerden que tienen que ver con la edición número 11 de la ciencia de los materiales dentales de Philips. En alguna que otra van a haber referencias del 13, pero cuando lo vimos en las clases, para quienes han estado durante toda la programación, sí que les he especificado, pero porque son temas muy nuevos y consideré que era correcto pues que tuvieran el conocimiento. ¿Okay? En este caso, en la página 86 y 87, cuando hablamos un poco de las propiedades mecánicas, en un gráfico de tensión de formación, hablamos que cuando queremos saber de que sean siempre proporcionales o relacionadas, se habla que para que un material cumpla la ley de Hooke, la fuerza elástica debe ser directamente proporcional a la deformación elástica. La proporcionalidad directa entre dos cantidades se representan gráficamente con una línea. ¿Por qué justifiqué esta respuesta con este enunciado? Porque únicamente van a ser proporcional cuando cumplan esta ley de Hooke. Por lo tanto, no podría ser la opción C. Y cuando nos vamos a un gráfico de tensión deformación, recuerden que siempre que exista tensión va a haber deformación o alargamiento del material y que existen tres tipos de tensiones. Unas que van a ser las tensiones por tracción, que van a ser las que tienen que ver cuando estiramos un cuerpo. Vamos a tener las tensiones o las fuerzas desarrolladas a través de compresión que se encargan como de aplastar y las de cizallamiento, que es como aquellas que pueden ocurrir cuando desgarran un papel o el típico ejemplo de las dos losetas que le colocan algo un poquito en el medio cuando las tratan de separar. Las fuerzas de tracción o las tensiones de tracción y las de compresión son consideradas como principales, mientras que las de cizallamiento pueden tener una mezcla digamos, de estas dos tensiones principales que son tracción y compresión, ¿ok? Entonces, cuando nos vamos a un gráfico de tensión de formación, recuerden que vamos a tener dos variables, una que es la horizontal, para decirlo así, que es la de deformación, y la vertical es la de la tensión. ¿Okay? Este gráfico es básico para poder saber la estructura o las propiedades mecánicas de un material. Digamos que va a ser proporcional, ¿ok? Cuando directamente esta línea que viene aquí es una línea recta, ¿ok? A partir de ese momento, cuando ya deja de ser recta, que si juntamos en un gráfico, como cuando vimos en física, matemática en el colegio, a partir de ahí deja de tener proporcionalidad, ¿ok? Y recuerden que vamos a tener primero el límite proporcional, como su nombre lo indica, en este punto, y posteriormente vamos a tener el límite elástico. También hemos leído en la referencia o en la bibliografía donde mencionan que básicamente se consideran puntos aparte, digamos, para poder enseñar y para poder saber un poco establecer las diferencias entre ambas definiciones, pero que en la práctica los gráficos de tensión de formación, tanto el límite proporcional como el límite elástico, están prácticamente en el mismo lugar. La verdad que están muy, muy cerquita, pero recuerden que hasta
La diferencia es que en cuanto al límite elástico, toda la fuerza que se aplique aquí, cuando la dejamos de aplicar, pues el material vuelve a su estado original, porque digamos que es una deformación de carácter reversible. Cosa distinta que sucede cuando nos vamos ya más adelante de este límite, donde vamos a tener una deformación llamada plástica o una deformación irreversible, ¿ok? Otra característica que podemos tener en un gráfico de tensión de formación, recuerden que cuando vemos una línea que es totalmente recta y que no tiene, digamos, esta curva, no tiene la parte curva de la curva, vamos a hablar de que es un material frágil. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad para deformarse plásticamente. O sea, él llega hasta ahí y cuando ya esto se rompe, por eso aquí dice punto de ruptura, cuando ese gráfico termina, es cuando ese material sometido a esta tensión determinada se fractura y se rompe. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí? No sé por qué ahora no los puedo ver yo con mis cosas del Zoom. Ok, denme un momentito. Ok, aquí están. ¿Vale? Entonces, esto en cuanto a la parte de la propiedad mecánica y del gráfico de tensión de formación, que es el as o el centro de mesa, así como en los matrimonios, del tema de las propiedades mecánicas. ¿Ok? Recordamos entonces, como les enunciaba cuando hablamos de proporcionalidad, de la ley de Hooke, donde la fuerza elástica va a ser proporcional a la deformación elástica. Y una vez que ese es superado, ya no es proporcional a la deformación y la zona inicial del diagrama debe ser una línea recta. Hasta ahí es el límite proporcional. Por eso la respuesta correcta, sí, es que están relacionadas, no son totalmente independientes, porque en un gráfico no puede ir una línea sola sin relacionarse con estas dos variables, pero no tienen que ser todo el tiempo proporcionales, ¿ok? Acuérdense que les decía que el límite proporcional o la ley de Hooke es como un toma y dame. Y por eso coloco el símbolo del dinero aquí. O sea, tú me das a mí unas 50 euros, yo te vuelvo a ti 50. Hasta ahí nos mantenemos bien. Ya cuando la cosa va distinta, pues ahí dejamos de perder proporcionalidad. Y lo que también ocurre, un poco para recordar, es que en este punto P es la fuerza máxima por encima de la cual la tensión ya no es proporcional a la deformación. Entonces creo que queda bastante claro que en el gráfico de tensión de formación, tanto estas dos variables, pues están relacionadas, pero no son ni independientes ni son siempre proporcionales. ¿Ok? Pregunta número 2. Hablamos de enlaces o tipos de uniones. El tipo de unión que comparte electrones es el tipo de unión covalente. La respuesta correcta es la opción B y en la página 23 hablamos de los enlaces covalentes donde los átomos adyacentes comparten dos electrones de valencia y un ejemplo fundamental que establecen igual en la bibliografía es lo que ocurre en la molécula de hidrógeno. ¿Okay? Repasamos un poquito el tema de los enlaces. Recuerden que tenemos enlaces interatómicos primarios, enlaces interatómicos secundarios, ¿vale? Los primarios son los fuertes, aquí como está esta señora, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de enlaces vamos a tener en los primarios? Vamos a tener los iónicos, que es el típico ejemplo de la molécula de cloruro de sodio de sal, donde hay una atracción mutua de cargas positivas y negativas, ¿ok? Se reparten. Los covalentes van a compartir siempre dos electrones, pues comparten dos electrones de valencia, como lo que pasa en la molécula del hidrógeno, o sea que van a compartir. Y los metálicos, acuérdense que ocurre cuando los metales tienen esa propiedad de tener unos átomos siempre como una nube electrónica alrededor, que yo me recuerdo que en la clase les comentaba que era así como las mujeres, como yo que tengo el pelo bien rizado, o las que se lo alisan y se lo secan cuando vamos a una humedad que tienen frizz, ¿vale? Cuando tenemos frizz es como que si tenemos nuestros enlaces metálicos ahí, que tenemos todo eso alrededor, ¿vale? Entonces, en los enlaces interatómicos primarios metálicos va a haber una nube electrónica que da lugar a la formación de iones positivos y es responsable de la excelente conductividad eléctrica y térmica de los metales. Ellos siempre están dispuestos a atraer, ¿vale? Son los sociables de esos enlaces interatómicos. Pero lo que nos traía la pregunta, hablábamos de que compartían electrones, entonces me parecía importante recordarles que en los enlaces interatómicos secundarios, la gran característica, uno, es la debilidad. ¿Vale? O sea, siempre que hablemos de puentes de hidrógeno y de fuerzas de Van der Waals, estamos hablando de enlaces débiles, ¿ok? ¿Cuáles son los ejemplos típicos de los enlaces débiles? Los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals. Estos señores no comparten electrones, ¿vale? Provocan fuerzas polares que van a atraer a las moléculas, así como muchas veces, pues, las mujeres utilizamos, pues, ciertas cositas y que pasa también en los hombres como para atraer a la otra persona, ¿ok? Tenemos nuestras armas, todos las tenemos, entonces es como un enlace interatómico secundario. Voy a generar debilidad en el otro para atraerlo. Bien, y como ejemplo, pues hablamos de la molécula del agua, distinto a la del hidrógeno, que lo hablamos en los enlaces primarios. Cuando una molécula de agua se entremezcla con otra de agua, el hidrógeno, que es la parte positiva, es atraída por el
oxígeno, que es la parte negativa, y va a formar puentes de hidrógeno. Un ejemplo dentro de los materiales dentales puede ser lo que ocurre cuando hay absorción de agua por parte de las resinas dentales sintéticas, ¿vale? Y por otro lado, pues tenemos las fuerzas de Van der Waals, que aunque tienen su nombre bien alemán, recuerden que, pues aunque lo tengan así, no son los más fuertes, son de hecho los más débiles de todos los enlaces y van a constituir la base de la atracción bipolar. Los electrones de los átomos se van a distribuir equitativamente alrededor del núcleo, ¿vale? En este tipo de enlaces vamos a encontrar una terminología que es que van a hablar acerca de dipolos fluctuantes que van a atraer a otros dipolos similares. Bien, vamos facilito hasta ahora, ¿ok? Espero que todo vaya bien. Recuerden que pueden ir interviniendo si tienen alguna pregunta o algo que quieran discutir, ¿ok? La pregunta número 3. Seguimos con propiedades mecánicas. Laurita, esto para ti que me dijiste que querías preguntas de propiedades mecánicas. Aplicamos una tensión T1 a un material y causamos una deformación D1, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir? Que seguimos proporcionales. Cuando retiramos esta tensión, el material va a recuperar su forma original. ¿Cómo se llama esta propiedad? Esto estaba papita o papayita, como decimos en Venezuela. La opción A, que es elasticidad, ¿ok? En la página 76 podemos encontrar que la deformación elástica es reversible y que el objeto recupera totalmente su forma original al dejar de aplicar la fuerza. Bien, y aquí pues recordamos que toda deformación genera un cambio en la longitud por una unidad de longitud inicial, ¿vale? Entonces, como un lorito, repetimos, deformaciones elásticas son de carácter reversible, deformaciones plásticas son de carácter irreversible y aún así también tenemos deformaciones que combinan en un gráfico de tensión-deformación deformaciones, valga la redundancia, plásticas y elásticas o viceversa. ¿Ok? Vámonos entonces a la deformación elástica. La deformación elástica tiene como banderita fundamental el módulo de Young. ¿Ok? Recuerden que les decía que Young tiene que ver en inglés, tiene el significado joven o también tiene que ver con juventud. Y les decía, recuerden un poquito para relacionarlo que la juventud siempre es un poco más flexible, ¿ok? Que no tiene que ver igual, pero que puede volver, ¿ok? Si tú le quitas, pues vuelve sin ningún problema. No es que si tú lo medio rompes, pues ya se va a quedar así para toda la vida, pero que es la banderita de lo que tiene la deformación elástica y que es el módulo de Young. ¿Qué es el módulo de Young? Es lo que va a medir la rigidez relativa de un material y básicamente nos va a dar relación entre tensión y deformación, pero una de las cosas que tiene escrita en su bandera el módulo de Young con su juventud es que es un valor constante, como a los adolescentes así les gusta hacer todo el tiempo lo mismo, ¿ok? No le va a afectar la cantidad de fuerza plástica o elástica, tiene conceptos asociados en un gráfico tensión-deformación, como ya lo hemos visto, que es el límite proporcional, porque está dentro de esa área, ¿vale? Hasta que deja de ser proporcional, pues se puede devolver todavía, es resiliencia o resiliente y el módulo elástico. Recuerden, porque yo me acuerdo que cuando estudiaba, vuelvo y repito, a mí me pareció como un súper hallazgo, que a lo mejor es una tontería, que si hablamos de un material que tiene un módulo elástico alto, relacionábamos un poco que la elasticidad tenía que ver con que era pues que se lo podías deformar como una plastilina y tal, pero resulta que si tenemos un material con un módulo elástico alto, quiere decir que tiene mayor rigidez, ¿ok? Por eso el módulo de Young, la banderita de la deformación elástica, tiene que ver con la rigidez relativa de un material. Cuanto menor sea la deformación causada por una fuerza dada en un gráfico de tensión-deformación, mayor será el valor del módulo elástico. Y es esa lineecita recta donde va límite proporcional y ahí mismito viene el límite elástico. ¿Ok? Entonces vamos claros como el agua hasta allí. Otra preguntita de propiedades mecánicas. Capacidad de un material para soportar una deformación permanente bajo una carga de tracción antes de fracturarse, que lo hemos venido hablando en estos breves minutos. La opción correcta, la respuesta correcta es la opción C, que tiene que ver con ductilidad. En la página 95 encontramos que la ductilidad representa la capacidad de un material para soportar una deformación permanente sin fracturarse, ¿ok? Como lo que puede suceder con un metal que puede convertirse en un alambre largo y fino y se va a considerar dúctil, porque acuérdense que las cargas de tracción estiran, ¿ok? Hacia los lados. Entonces, por eso ponemos el ejemplo del metal. Cuando tenemos una carga de tracción que estiramos, estiramos, estiramos y no se rompe, estamos hablando de ductilidad, lo que pasaba a quienes estén por aquí, que por ejemplo iban a copiar un conducto cuando normalmente se hacían estos pernos colados y no tenías de estas espiguitas para copiar conductos, podías agarrar un palillito de estos de los que utilizan para los dientes, que sean de plástico, le pones un poquito de calor y lo estiras, ¿vale? Ahí estamos hablando de que ese material es dúctil, ¿ok? Estamos aplicando una fuerza de carácter traccional, ¿ok? Y
Lo hacemos hasta que lo podamos fracturar. Entonces, recordando un poco las deformaciones, cuando hablamos de ductilidad, la ductilidad está asociada a deformación plástica, ¿ok? ¿Por qué? Porque el objeto no recupera su dimensión original al retirar la fuerza. Y cuando vimos la clase, yo les decía que la deformación plástica es de carácter irreversible y que se acordaran así como cuando Britney Spears le patinó el coco y dijo, me voy a raspar el pelo, ¿vale? Ahí ya no hay mañana. Al día siguiente ya se levantó con su coco bien raspado y pues ya después sí, el pelo creció, pero era algo que no podía revertir, ¿ok? ¿Cuáles son esos conceptos asociados a la deformación plástica? Y cuando hablo de conceptos asociados, tiene que ver cómo lo vamos a ver en un gráfico. ¿Qué es lo que vamos a ver en ese gráfico? Tensión, deformación, pues van a ver el porcentaje de elongación y la dureza, ¿ok? Recuerden entonces que cuando vemos este gráfico que estamos señalando aquí, después del límite proporcional, límite elástico, viene esta parte curva de la curva, ¿ok? Lo que está aquí señalado es todo lo que tiene que ver con la deformación plástica. Entonces, la ductilidad, tal y como acabamos de hablar, es la capacidad de un material para soportar una deformación permanente, porque cuando usted alarga no puede volverlo a su forma, por ponerlo igualito, bajo una carga de tracción antes de fracturarse. Y para poder medir la ductilidad de un material tenemos un concepto asociado, una terminología que es el porcentaje de elongación, ¿vale? Y el porcentaje de elongación, recuerden cuando estudiamos propiedades mecánicas, es un concepto donde se hablaba de un valor que iba muy pequeñito, ¿vale? En un porcentaje de 0,2% aproximadamente, porque es la manera de medir cuánto cambia ese material cuando aplicamos esa carga de tracción, ¿ok? Por eso es que es la forma de darle un valor cuantitativo a la ductilidad. Y la maleabilidad, pues, como vamos a repasar un poquitito, va a generar una deformación igual permanente, pero en vez de generar una fuerza, una tracción de alargar, vamos a comprimir, ¿ok? Pero no lo vamos a fracturar. ¿Ok? ¿Por qué la dureza tiene que ver también con una deformación plástica? Porque acuérdense que en la dureza, en las pruebas de dureza, generalmente utilizamos diferentes materiales o diferentes estructuras o aditamentos que van básicamente a generar una huella en un material a través de una bola, a través de estructuras que tienen forma quizás o bases romboidales o piramidales y que dependiendo de la huella que dejen en el material se les otorga un número de dureza que normalmente viene identificado con un apellido que se llama Canup, ¿ok? Y que puede también ser Vickers, pues, entre otros, ¿ok? Para no entrar un poquito en esa materia, pero por eso la dureza se considera y está asociado a los conceptos de deformación plástica, porque vamos a generar una huella que no podemos revertir, ¿bien? Entonces creo que por aquí pues tenemos un repaso importante de la parte de propiedades mecánicas. Pregunta número 5. Señale la opción incorrecta. Los materiales frágiles tienen una resistencia a la tracción menor que la resistencia a la compresión, ¿ok? Si el material cumple la ley de Hooke, la fuerza elástica va a ser proporcional a la deformación elástica, que ya lo acabamos de hablar. El límite elástico convencional, que tiene que ver con lo que hablamos en la diapositiva pasada, representa el valor de la fuerza que representa una pequeña deformación plástica del 0,2% para darle el valor cuantitativo a la ductilidad y la resistencia al impacto se puede definir como la energía necesaria para fracturar un material con una fuerza de compresión. Esta es la opción incorrecta. Y si vamos a una técnica de tipo test, fíjense que aquí ya habíamos hablado de que hay dos que pueden ser correctas, ¿ok? Por descarte, si ya tienen un poco de manejo de estos conceptos básicos que hemos manejado en propiedades mecánicas, aquí lo tenían facilito. Ya íbamos con tres, pues la que queda es la que no es, ¿vale? Esta quizás puede ser la técnica tipo test que tú dices, bueno, pero me las tengo que saber todas más una. Normal, usted no va a ir a un examen sin preparación, ¿ok? Pero aquí la conchita básicamente de mango es que la resistencia al impacto se puede definir como la energía necesaria para fracturar un material con una fuerza de impacto, como lo dice la definición, energía necesaria para fracturar un material con una fuerza de impacto. No tiene que ver con compresión, contracción, con cizallamiento, nada de esto. Y la resistencia al impacto de los materiales normalmente se mide con una prueba que se llama la prueba de impacto Sharpie, como el marcador o el rotulador, como le quieran llamar, ¿vale? Y existen pues quizás dos definiciones o dos características asociadas que nos van a dar el resultado de si un material tiene poca o alta resistencia al impacto. Básicamente, si tiene un módulo elástico bajo, y la diferencia va a ser en si tiene mucha resistencia a la tracción o poca resistencia a la tracción, alargar, ¿vale? Si tiene un módulo elástico bajo, pero tiene mucha resistencia a la tracción, a estirar, vamos a decir que es un material que tiene una alta resistencia al impacto, ¿vale? Y si tiene poco y poco, si queremos hacer la analogía, poco módulo elástico y poca resistencia a la tracción, pues también tiene poca resistencia al impacto, ¿vale? Poco, poca resistencia al impacto.
poco y mucho, alta resistencia al impacto. ¿Ok? Aquí lo que había era un jueguito de palabras, ¿vale? Por eso está también dentro de la página 91 y 92, donde hablan de esa propiedad en el tema de propiedades mecánicas, ¿vale? Pasamos a la pregunta número 6, donde hablamos de licuefacción. Esto tiene que ver con hidrocoloides, ¿ok? La respuesta correcta es la licuefacción. ¿Qué es? Es la transformación de gel a sol, ¿vale? Otra de las técnicas tipo test. Por ejemplo, tenemos dos que se contradicen, ¿vale? Transformación de sol a gel, algo para distraer, temperatura a la que se produce la cinéresis, que acuérdense que la cinéresis y la inhibición tienen que ver con fenómenos de absorción o liberación de agua del material, del hidrocoloide y enfriamiento del agar, cualquier cosa. Estos son básicamente distractores. Pero aquí tenemos dos que se contradicen. La mayoría de las veces, por no poner un absoluto, que encontramos preguntas o sea, encontramos respuestas dentro de la pregunta que se contradicen es una de esas dos, ¿vale? En el caso de la licuefacción es la transformación de gel a sol, como se los puse aquí y como se los explicaba en la clase, es como que si vamos a licuar la gelatina, ¿ok? Licuefacción de licuar. Y la gelatina, ¿qué pasa si licuamos una gelatina que ya está lista? Pues la vamos a llevar a una solución, ¿vale? La vamos a diluir, ¿ok? Y la licuefacción es la transformación del material de gel a sol que ocurre dentro de estos grados de temperatura. Ocurre de 70 a 100 grados aproximadamente, que también tiene un poquito de lógica, porque si queremos transformar un poco de gel a una solución, pues aplicamos, digamos, calor y se va a generar eso, ¿ok? Pero acuérdense siempre, licuefacción, acuérdense siempre de esta licuadora. Esto ya ha sido pregunta de exámenes previos, ¿ok? Pero relacionado con ello es el tema del hidrocoloide reversible, que no es más que el agar. Acuérdense que el irreversible es el alginato, ¿ok? El hidrocoloide reversible normalmente viene, bueno, les comentaba en la clase que yo que pudiera decir que casi ninguno ha utilizado eso. Yo particularmente en mi experiencia tampoco lo llegué a utilizar, pero viene presentado en cartuchos y jeringas y básicamente vamos a necesitar un aparato, ¿vale? Una máquina que nos va a encargar de que ese material tenga un paso de un estado a otro para que podamos tomar la impresión. Entonces, un poquito para recordarles, el procedimiento va básicamente de a licuar el gel y se va, o sea, quiere decir que lo vamos a diluir, va a haber un procedimiento de licuefacción y lo vamos a mantener en estado de solución a 65 grados. Eso está como en una cubeta, en una máquina, que eso tiene tuberías, va conectado, se mantiene a 65 grados, lo vamos a colocar en una cubeta especial, por decirlo así, después de en estas cubetas que tienen como unas entradas, creo que se lo puse aquí, aquí está, ¿vale? Estas cubetas tienen como unos tubos por donde va a entrar el material, ¿ok? Entonces, se coloca ese material en la cubeta, se calienta a una temperatura alta específica para no quemar los tejidos bucales y se va a mantener en ese estado fluido para que pueda copiar y pueda mantener. Y una vez en boca, por medio de esos conductos, se va a enfriar por debajo de la temperatura bucal para gelificarlo. ¿Por qué? Porque no podemos tomar una impresión si tenemos un material en forma de gel, ¿ok? Usted mete una gelatina en la boca y no le va a copiar ni el paladar, ni los dientes, ni nada, ¿ok? Entonces tenemos que diluirlo para poder utilizarlo. Entonces se va a aplicar el material en la base de la preparación y se va a cubrir el resto de los dientes, se coloca esta cubeta que previamente está temperada y por medio de esos conductos que le mostré se va a pasar agua fría de 18 a 21 grados, que va a circular a través de la cubeta durante 3 a 5 minutos para acelerar la gelación, ¿ok? Vamos hacia el otro lado. Y esto es lo que podemos obtener con una impresión de agar, ¿ok? Entonces, un poco para recordar el concepto que tiene que ver con licuefacción, que lo hemos visto durante el tema de hidrocoloides. En este caso, hidrocoloide reversible. Les había dicho hace unos minutitos, discúlpenme que me lié, que los conductos de esas cubetas servían para meter el material y es para enfriar, discúlpenme, para el agua que va dentro de eso. Pregunta número 7. Esta estaba rebuscadita, ¿ok? Y esta tiene que ver con parte de los artículos reseñados en la bibliografía, ¿ok? ¿Por qué lo puse así? En el examen de este año hubo una pregunta o alguna duda acerca de la composición del alginato. De hecho, he traído a colación, igual en la presentación les voy a colocar y ya lo van a ver previamente, la composición del alginato que también está en el libro. Entonces, según la revisión de Servino y colaboradores, porque una pregunta puede venir así, dato importante, si para este examen pues tenemos los mismos artículos o si tienen otro,
Por favor, no es que se van a aprender los nombres de todos los autores, pero sí puede generarse, puede enumerarse una pregunta de esta forma, ¿ok? Entonces, siempre el primer nombre es como el que más vamos a recordar, colaboradores son los demás que vienen en todos los autores que también participan en ese estudio, en ese artículo, pero como puede ser colocada así, la quise igual poner de esta forma. En este artículo, la composición del alginato viene como con todo. De hecho, cuando yo estudiaba, yo decía en este artículo vino un gentío metido en el alginato que no está solamente en el libro, ¿vale? Entonces quise poner la composición completa. La respuesta correcta es la opción C. Las sales de éster de ácido algínico, sulfato de calcio, óxido de zinc, fluoruro de potasio y titanio, tierra de diatomeas y fosfato de sodio. Háganse esto en un post, pónganlo al lado de su cama, en la nevera, donde lo quieran poner y lo van a ver siempre, ¿ok? Porque son muchas las personas que intervienen, digamos, son muchos los materiales que intervienen en la composición del alginato, ¿ok? Y aquí los vamos a desglosar un poco. ¿Cuál es la composición de los hidrocoloides irreversibles o del alginato? Primero, tenemos las sales de éster de ácido algínico, ¿ok? Que es como de donde vienen el alginato. Acuérdense de la palabra, alginato, algas, agar, etcétera. Eso viene siempre en una proporción del 15%. Vamos a tener un reactor, que es con lo que va a reaccionar, que es el sulfato de calcio dihidratado y que en la bibliografía también lo pueden ver como sulfato de calcio mucho, sin el dihidratado, ¿vale? Pero tiene que ver con ello. Sulfato de calcio dihidratado a un 16%. Tenemos un relleno del material, que es el óxido de zinc, a un 4%, que influye en parte en las propiedades físicas y el tiempo de fraguado del gel. Tenemos el fluoruro de potasio y titanio, que viene en un 3%, que básicamente va a actuar como acelerador de fraguado de la escayola. Acuérdense de esto, acelerador del fraguado de la escayola, no del alginato del polvito. Cuando usted vacía, esto es lo que nos va a ayudar a acelerar el fraguado de la escayola. Tenemos un 60%, es el componente que viene en mayor proporción de tierra de diatomeas, que va a actuar como relleno también, igual que el óxido de zinc, que va a aumentar la resistencia y rigidez del gel del alginato. También lo hablamos durante la clase. Aumenta la resistencia y rigidez del gel del alginato. Y el fosfato de sodio, que es el retardador, ¿vale? Le ponen un poquito, que es el 2% nada más, ¿vale? Como les digo, esta composición viene completita del artículo de Servini y colaboradores y también de lo que encontramos en el libro, en la edición 11. Aquí les coloco una parte del artículo donde habla específicamente de la Constitución. Fíjense que está básicamente lo que acabamos de leer, con nombre y apellido, y la reacción de Fraguado es una reacción química entre el alginato de sodio y el sulfato de calcio, que ya vamos a ver. En el libro está este cuadrito donde está un poquito, digamos, más resumidito, ¿ok? Pero apréndanselo por favor todo. Si el artículo va a ir en la bibliografía, de eso tenemos que estar pendientes, ¿ok? Igual tenemos el alginato de potasio, que el alginato puede ser de potasio, de calcio, de sodio, ¿vale? El sulfato de calcio dihidratado, aquí no aparece el dihidratado, pero lo es. El óxido de zinc, el fluoruro de potasio y titanio, tierra de diatomeas y fosfato de sodio. ¿Qué es lo que pasa ahí cuando hablamos en esta reacción? Para recordarnos un poquito, va a haber un proceso de gelación. Miren que sale el aviso este que siempre me corta un poquito. O no. Vale. El proceso de gelación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando mezclamos el alginato un poco para recordar? El alginato soluble, que puede ser, como les digo, potasio, calcio, etcétera, sodio, va a reaccionar, como se lo pusimos aquí, con el sulfato de calcio, que es el reactor. ¿Ok? Hay esta reacción. ¿Qué pasa? Que esta reacción es sumamente rápida. Esa gente va sin protocolo. Ellos van a unirse sin nada. O sea, ahí no hay, vamos a ejemplificarlo de una forma que no se lo olvide más nunca. Usted, aquella gente que ha tenido salido por aplicaciones o algo, esa gente no se toma un café primero, no una, sino muy rápido, ¿ok? Tienen una reacción muy rápida y cuando hay esa reacción se forma el gel de alginato cálcico insoluble, ¿ok? Fíjense que aquí en el reactor hay calcio, aquí hay alginato, se juntan estos dos, hay un gel de alginato cálcico insoluble. Como la reacción es tan rápida, necesitamos un retardador. ¿Por qué? Porque eso también va a intervenir en los tiempos de trabajo del alginato. Entonces, para ello viene este señor, que es como el chaperón, el metiche de la situación, el retardador, que es el fosfato trisódico, ¿vale? Y este fosfato trisódico se va a meter aquí y va a retardar la reacción, ¿ok? Por eso es que es un retardador, para evitar que esta reacción sea tan rápida y haya tiempo de, pues, mejorar ciertas propiedades de la mezcla del alginato. Entonces, de esta forma es que ocurre el proceso de gelación, que no es más que la transformación de un hidrocoloide de sol a gel, como dice aquí, del sol a gel.
¿vale? Es lo que ocurre cuando mezclamos el alginato. El alginato no fragua, el alginato gelifica. ¿Bien? ¿Claro todo el mundo como el agua con esto? Muy bien. Siguiente pregunta, pregunta número 8. ¿Cuál de estas premisas no es correcta? Y aquí hablamos de elastómeros. Las siliconas de condensación son hidrofóbicas, correcto. Los poliéteres son hidrofóbicos, no son hidrofóbicos. Los hidrocoloides son hidrofílicos, sí, los polisulfuros son hidrofóbicos, ¿ok? Aquí también hay un juego de palabras un poco para enredar. Pero cuando hablamos de elastómeros, porque, bueno, el hidrocoloide está ahí colado, pero cuando hablamos de elastómeros, yo les decía que había un material que era el más rebelde de todo ese grupito. Y el rebelde de ese grupito es el poliéter, porque llega a ser entonces hidrofílico. Es hidrofílico porque de hecho traten de recordar un poco que cuando hablamos de la desinfección de los materiales de impresión, se decía que se comenta que el poliéter es uno de los materiales donde no debe sumergirse en agua por más de 10 minutos, si no estoy equivocada, porque puede generar distorsiones. Entonces, el proceso de desinfección del poliéter tiene que ser muy breve, conciso. ¿Por qué? Porque si él lo deja un poquito más, él quiere agarrarse todo el agua, ¿ok? El poliéter es amigo del yeso o de la escayola por sus buenas propiedades humectantes, ¿ok? Que permite realizar modelos fácilmente. Y para recordar un poco, el poliéter normalmente podemos encontrarlo en estas tres viscosidades, baja, media y alta. Esta referencia viene de uno de los artículos de las referencias bibliográficas, que es el de Von Polaski y colaboradores, donde se habla de materiales y técnicas de impresiones dentales, ¿ok? Y les traigo el fragmento donde aquí se habla de los que los poliéteres se introdujeron a finales de los años 60. Son hidrófilos o hidrofílicos, lo que permite su uso en un ambiente húmedo y sus buenas propiedades humectantes también permiten realizar modelos de yeso más fácilmente. Por eso es que ellos son panitas. Los materiales de impresión de poliéter más nuevos son ligeramente más flexibles que los productos más antiguos, lo que los hace más fáciles de retirar de la boca. Y debido a que el material absorbe agua, la impresión no debe sumergirse en agua. No se va a tomar y la van a dejar remojando en una servilleta con agua ni la van a dejar en una taza de goma con agua. Entonces, el poliéter es un poco el rebelde de los elastómeros o del grupito de los elastómeros. Bien, pregunta número 9. De los siguientes elastómeros no acuosos, cite el que se considera tiene mayor tiempo de trabajo. Tenemos las siliconas por condensación, el poliéter, silicona de adición y polisulfuro. Estos cuatro que están aquí son los amiguitos son el grupito de los elastómeros, ¿ok? Y el polisulfuro, si nos vamos a un cuadro que está en la página 231, que yo a todos, recuerden que durante el programa les dije, hay muchos cuadritos claves en el libro, préstenle atención, hay unos que son, claro, muy difíciles de procesar, pero hay unos donde está todo y está toda la respuesta. En esta tabla hay una comparación de las propiedades de los materiales de impresión elastoméricos, donde tienen una serie de propiedades y si nos vamos aquí, fíjense que los tiempos que manejan el polisulfuro son los más elevados de todo el resto del grupito de los elastómeros, ¿ok? Más allá también de todo lo que tiene que ver con la resistencia al desgarro, cuando se habla aquí del ángulo de contacto entre el material fraguado y el agua, está hablando básicamente de la hidrofilia e hidrofobicidad, pero es el que tiene mayor tiempo de trabajo, ¿ok? El polisulfuro, o que también se conoce como caucho. Bien, o mercaptano, también lo van a ver en alguno de los libros. Pero importante que recordemos cuando hablamos de elastómeros los conceptos de tiempo, ¿vale? Tiempo de trabajo comienza al empezar la mezcla y termina justo antes de que aparezcan las propiedades elásticas. ¿Ok? Y el tiempo de fraguado es el tiempo que transcurre desde el comienzo de la mezcla hasta que el proceso de fraguado haya avanzado lo suficiente para poder retirar la impresión de boca con un mínimo de distorsión, porque no queremos que no copie fielmente lo que está en la boca. ¿Ok? Entonces, el tiempo de trabajo, como su nombre lo indica, hablando de elastómeros, tiene que ver cuando comenzamos la mezcla y antes de que aparezcan las propiedades elásticas. Fraguado involucra todo lo demás. Entonces, número 1, número 2. Muy bien, este cuadrito también guárdenlo, apréndanlo, repásenselo. A ver, quizás no se van a aprender estos números de resistencia al desgarro, pero aquí tienen muchas de las propiedades que resumen las características de los elastómeros. Pregunta número 10. ¿Qué tipo de archivo utilizan la mayoría de los sistemas de arquitectura abierta de escaneo intraoral? Y esto también viene de los artículos, ¿ok? Del glosario de la parte de los artículos, el artículo de materiales de impresión. No me acuerdo si es el de Bonpolaki, sí, el de Pon y Bonpolaki, donde hay una parte totalmente dirigida, terminología, para quienes utilizan o trabajan en clínicas dentales y utilizan escaneos, pues es importante también que lo sepan para quienes no han manejado escáneres.
Ya para que se tengan una idea, pero es importante que manejen esta información, ¿ok? La mayoría de los escáneres intraorales utilizan estos dos tipos de archivos que son los archivos DICOM y los STL, ¿vale? Cuando hablamos de arquitecturas abiertas y cerradas, por eso se los traje aquí, la arquitectura abierta es un proceso digital o flujo de trabajo que se puede realizar en varias plataformas digitales. El STL es un ejemplo de arquitectura abierta. Es la arquitectura, como su nombre lo indica, como OpenMind, la que trabaja con todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay ciertos escáneres intraorales en el mercado que te tienes que casar con el software de ellos, te tienes que casar con todas las cosas de ellos. Pero hoy en día, la gran mayoría permite que estos archivos se puedan compartir más abierto y el formato en el que se comparten, así como una foto es JPG, como se comparte un archivo en PDF, el archivo en el que se comparte es este que se llama STL y el STL es un formato de archivo nativo del software CAD, esto tiene que ver con CAD-CAM, de estereolitografía creado por 3D Systems, que se utiliza para muchos sistemas de diseño y escaneo de plataforma abierta. En la arquitectura cerrada, solamente, como su nombre lo indica, está restringido al flujo digital o equipo de trabajo de una empresa específica. ¿Ok? Entonces, nos va a quedar que STL es lo que tiene que ver con sistemas de arquitectura abierta y es el tipo de archivo que se utiliza. Los archivos DICOM normalmente, igual en el artículo, refieren que son los que más se utilizan en el área de medicina. Bien, está aquí igualmente la referencia del artículo y la parte del glosario donde hablan básicamente de la respuesta a esta pregunta. Pregunta número 11.